El lince es una especie catalogada en peligro de extinción a nivel nacional y bueno, llegó a este punto porque durante el siglo XX el proceso de reducción de sus poblaciones fue drástico por diferentes motivos, entre ellos fundamentalmente la persecución directa y también pues las diferentes enfermedades que ha sufrido el conejo, que es su principal presa, y eso le llevó a estar al borde de la extinción hasta el punto de que en el año 2000 prácticamente quedaban pues eso, menos de 100 ejemplares y bueno, estuvo de hecho al borde de la extinción en ese momento, ¿no? Y aquí en Aragón llegó a estar completamente desaparecido, bueno, y permanece en ese estado de desaparecida, extinta. Bueno, estamos en un contexto histórico en el que había la sociedad era muy rural y dependía en cierta manera de alimentación que podían encontrar en el bosque, tanto de frutas, de diferentes especies de animales, y entre ellas pues, el conejo era una presa fundamental. La gente ponía lazos y cazaba conejos y palomas y otras muchas especies para alimentarse, por supervivencia. Entonces el lince, como otros carnívoros, como el zorro, la arduña, la jineta, eran competidores directos por la alimentación del hombre, y entonces se catalogó como especie que había que perseguir y eliminar, ¿no? Había una recompensa económica a todos los que capturaban, a los alimañeros que capturaban una presa, se les recompensaba económicamente por el beneficio que había generado a la sociedad. Y estamos hablando del siglo XVII y siglo XVIII, y después quedan testimonios de los últimos ejemplares a lo largo del siglo XX, quedan algunos testimonios de citas de ejemplares que se han capturado o que han sido avistados. El último capturado, del que se conserva el cráneo, se capturó en la Sierra de Santo Domingo, en la zona de las Cinco Villas, en los años 50. A partir de ahí hubo pequeños datos más aislados, cada vez más aislados, que denotaban que eran ejemplares ya muy escasos y no había poblaciones que fueran fuertes, por así decirlo, en diferentes zonas de Aragón, en toda la zona prepirenaica, desde la Jacetania hasta el Sobrarbe, y luego en la zona del Valle del Ebro, fundamentalmente, pues tenemos testimonios en la comarca de los Monegros, en la Sierra de Alcubierre, quizás son los últimos, en concreto de los años 80. Los éxitos que estaban teniendo en el proyecto de recuperación de la especie, tanto en Andalucía como en Castilla-La Mancha, en 2010, que fue el inicio del proceso de recuperación de la distribución histórica de la especie, Extremadura, pues ese éxito en ese proceso de reintroducción de la especie en los territorios que había perdido, nos llevó a que cada vez hubiera una esperanza para que el lince recuperara la parte norte de Aragón. Y en concreto fue en el año 21 cuando Aragón empezó oficialmente, a raíz de las propuestas no de ley que se aprobaron en las Cortes por unanimidad, pues la que nos instaron a trabajar de una manera más intensa, ¿no? en la parte técnica, que es muy compleja, de preparación de la documentación técnica de los informes que evalúa luego el grupo de trabajo del lince, que es el que determina que un territorio tiene buenas condiciones y está autorizado para el proceso de reintroducción, ¿no? Y este proceso pues lo iniciamos en dos zonas, una al norte del Ebro y otra al sur del Ebro, pensando en la recolonización histórica tanto al sur como al norte del Ebro. Y ese proceso pues, nos llevó desde el 21 hasta la actualidad a seguir trabajando y a tener ya dos territorios preparados con buenas condiciones para la reintroducción. Bueno, el examen o el informe que hay que superar es muy exigente en cuanto a las condiciones que debe cumplir un territorio para que una especie que es tan emblemática y tan escasa pueda volver a ser reintroducida. La principal es que tenga su principal fuente de alimentación, que es el conejo, de la que depende absolutamente. El 90% de su alimento es conejo y por tanto hay que buscar territorios que sean ricos en conejo, ¿no? En poblaciones de conejo. El Valle del Ebro en general lo es. Y quizá la segunda cuestión básica, fundamental, es tener un hábitat adecuado en el sentido de que tenga un cierto refugio. No hace falta que sean bosques primigenios, nada así, sino que con que tenga matorral y que tenga algunos lugares tranquilos donde refugiarse para reproducirse, es suficiente para que el lince
pueda colonizar un territorio. Entonces hemos buscado fundamentalmente esas dos cuestiones, que tenga todavía zonas que mantengan un hábitat lo mejor conservado posible y a la vez que tengan conejo. También se valoran otras cuestiones, como por ejemplo que no haya vías de transporte con un gran tránsito, porque la principal fuente de mortalidad del lince es el atropello en carreteras. Y luego también se valoran otras cuestiones fundamentales, como son el apoyo social de la población del territorio y pues también que tenga alguna figura como Red Natura, que también pues es un referente para la conservación a nivel internacional. Yo creo que uno de los grandes éxitos del grupo de trabajo ha sido que tiene una composición muy pluridisciplinar, que todas las entidades relacionadas con el medio rural han participado activamente y han aportado en el proyecto. Entonces, al final también tiene una experiencia importante, ya estamos hablando de 20 años de un grupo de trabajo que además es un referente en cuanto a éxito en recuperación de una especie. Entonces, yo creo que gran parte del éxito ha sido el acierto en la evaluación de todos los aspectos relacionados con el proyecto de reintroducción. Tenemos una en Norte del Ebro que es los Monegros, la Sierra del Cubierre, que es una sierra con un estado de conservación, bosque mediterráneo de las mejores que tenemos en el entorno del Valle del Ebro. Y además pues, tenemos una población de conejos en toda la zona baja de la sierra y en los entornos de los cultivos, con muchísima densidad de conejo. Es una zona que es muy tranquila, la densidad de población es muy baja y bueno, además tenemos pues documentación histórica que atestigua que fue el hábitat del lince, ¿no? Con lo cual tenemos todas las pruebas para jugar a apostar por este territorio que sabemos que reúne todas las condiciones y que históricamente ha tenido poblaciones importantes de lince, ¿no? Nuestra participación del Gobierno de Aragón en el grupo de trabajo del lince nos metió en un mundo en que nos abrió esta posibilidad. Básicamente el grupo de trabajo tiene un pool dentro del plan de cría en cautividad en el que tenemos bastantes linces en cautividad desde hace bastantes años. Tenemos en cuenta que los linces empezaron en el plan de cría en cautividad en el año 2000, prácticamente 2005, y muchos de los linces que estaban en ese pool de ejemplares que estaban generando crías, pues han alcanzado una edad avanzada, edad en la que hay que buscarles una jubilación, un retiro digno, y el grupo de trabajo planteó la posibilidad de que las comunidades autónomas aportáramos pues, entidades de confianza para que estos linces pudieran pasar esta jubilación, ¿no? Nosotros teníamos conocimiento en Aragón de que la Maleza pues, es un parque faunístico con unas condiciones perfectas para que el lince estuviera en un entorno mediterráneo, de matorral, tranquilidad, y apostamos por ello, aportamos la candidatura del Gobierno de Aragón, se hicieron los exámenes técnicos por parte de los técnicos del Gobierno de Aragón, que evaluaron todas las características del enclave donde se iba a reintroducir, y esto se trasladó al grupo de trabajo, y el grupo de trabajo nos dijo que adelante con la traída de estos 2 ejemplares, que ya están aquí y que a futuro esperemos que den muchas alegrías y que podamos seguir participando en este proceso de traer animales que salen del plan de cría en cautividad y acaban en la Maleza o en otros centros de Aragón. Es una experiencia inolvidable, ¿no? Ya cuando nos dieron la noticia de que iban a traer los linces, ya fue una sensación especial, ¿no? Es decir, bueno, el lince, aunque sea todavía en cautividad, vuelve a Aragón, ¿no? Después de tantas décadas sin contar con ello, y que mucha gente iba a poder disfrutar de observarlo, ¿no? Y hoy que hemos podido observarlo en libertad una vez más, pues siempre que estás delante de un lince es una especie que te llena te conecta con la naturaleza, ¿no? Esa sensación de libertad, de lo salvaje, pues es una especie que la transmite, ¿no? Y entonces, pues cada vez que lo ves es una experiencia preciosa, ¿no? Y yo invito a todo el mundo a que lo pueda experimentar viniendo aquí a la Maleza, por supuesto. Participación ciudadana, creemos que es fundamental que la gente los territorios que vayan a recibir el lince lo reciban por la puerta grande, ¿no? Y con todo el beneplácito de la sociedad. Y bueno, después del arduo trabajo que ha habido, vamos recibiendo los frutos de lo que los pueblos, los plenos, nos van abriendo las puertas de sus municipios y
bueno, ahora mismo estamos en un punto en el que nos falta la parte más crítica en cuanto a que hace falta armar la parte administrativa, económica, administrativa de los proyectos y, y solicitar al Ministerio, dar traslado al Ministerio de que tenemos todo cerrado, la parte social y la parte administrativa, en cuanto a que podemos estar capacitados para liberar el lince quizá en febrero del 26, ¿por qué no? Y bueno, sería precioso, ¿no?, que el lince volviera al Valle del Ebro, que yo creo que es un territorio perfecto y que ha sido desde siempre un entorno para la biodiversidad, ¿no? El grupo de trabajo y la gente con la que tenemos contacto cuando hemos hablado con otras comunidades autónomas que han pasado el mismo proceso en el que estamos nosotros ahora inmersos hace 10, 20 años, ya nos trasladaron que normalmente el territorio pues, tiene una cierta precaución en cuanto a la introducción de una especie como el lince en peligro de extinción, desde el punto de vista de que ellos consideran o consideraron que podía tener alguna restricción sobre el territorio de las actividades fundamentalmente tradicionales, ¿no?, o de otras nuevas que puedan llegar en el futuro. Y efectivamente se ha cumplido y ha habido pues, gente que ha planteado esta posibilidad de que el lince como especie en peligro de extinción pudiera traer algún tipo de restricción o prohibición sobre el territorio. Lo bueno que tiene el lince es que este proyecto tiene ya una trayectoria de 20 años en el que se ha visto que el lince es una especie que ha convivido con todas las actividades tradicionales, agrícolas, ganaderas, cinegéticas, sin ningún tipo de problemática, y que no ha supuesto ninguna restricción en ninguno de los lugares donde se ha reintroducido, que ya estamos hablando de toda la mitad sur de España y este año en Palencia, ¿no? Y eso explicado y trasladando cómo es el comportamiento del lince ante aspectos como la actividad cinegética, la ganadería, la agricultura, pues se ha visto que no trae apenas ninguna problemática y por contra ha traído a los territorios donde se han introducido pues ha abierto puertas a determinadas actividades que antes pues, no existían, porque eran territorios que no tenían especies emblema, como es el lince, ¿no? Entonces, esa parte turística y atracción de turismo de naturaleza se ha abierto esas puertas en muchos territorios como pues, Sierra Morena, Montes de Toledo, gracias al lince, ¿no?, que es la especie que ha canalizado el interés, que luego se ha abierto a otras especies que ya había en esos territorios que siempre han sido ricos en fauna, pero el lince es una especie llave que ha permitido abrir y atraer a esa gente que está interesada en ver una especie pues, tan emblemática, ¿no?, que solo se puede ver en la península ibérica y que es un gran felino que ha estado al borde de la extinción y que es pues, un emblema de la vida salvaje, ¿no? Entonces, esa parte positiva es la que en muchos territorios ya hay empresas que viven de ello, hay un turismo, una actividad de turismo de naturaleza que se ha abierto y es la que la gente está empezando a ver y está empezando a traer, aparte del orgullo de tener una especie que es la que restaura toda la cadena trófica y nos devuelve, pues, por así decirlo, toda la cadena de la biodiversidad al su completo, ¿no? Teniendo en cuenta pues, la situación en la que estamos, es una oportunidad increíble para Aragón de reintroducir el lince. Apostaremos por todos los territorios que quieran unirse, ¿no?, a tener una población de lince. Yo creo que Monegros es un entorno ideal, perfecto, idílico para el lince y solo falta que la población pues, dé el paso adelante y pierda esos miedos, ¿no?, que yo creo que es la clave, ¿no?, que la gente, esas temores a que haya, cuando vean el ejemplo de otros territorios cercanos que no han tenido ningún tipo de problemática y que además están disfrutando de los beneficios, ¿no?, pues en ese momento ahí estaremos para dar el esfuerzo y el sprint que haga falta para traerlo en el mínimo tiempo posible.